Hay algo que nadie te dice sobre los hospitales. El olor. Ese olor a desinfectante mezclado con algo que no tiene nombre. Cada vez que lo respiro siento que el tiempo se detiene, que el mundo de afuera deja de existir. Esa noche, yo estaba sentada en una silla de plástico duro, con el bolso de Rodrigo sobre mis rodillas. Llevaba 3 horas esperando. El médico había dicho, estable por ahora, y luego había desaparecido detrás de una puerta blanca. Nadie más me había dicho nada. Solo enfermeras que pasaban rápido, mirando sus tablillas, sin mirarme a mí. Yo tenía 62 años, 35 de matrimonio, y en ese momento, lo único que podía hacer era buscar los papeles del seguro médico en la bolsa de mi marido. Rodrigo siempre cargaba todo ahí. Documento, llaves, su vieja billetera de cuero café. Yo nunca abría esa bolsa. Ese era su espacio. Eso era lo que habíamos acordado sin decirlo nunca en voz alta. Él no abría mis cajones. Yo no tocaba su bolsa. 35 años de ese acuerdo silencioso. Pero esa noche necesitaba el número de la póliza. La enfermera me lo había pedido 2 veces ya. Metí la mano. Encontré la billetera, las llaves, un paquete de chicles a medio terminar, un bolígrafo sin tapa, y debajo de todo, doblado en 4, un sobre de papel manila color crema. No era el seguro, era un estado de cuenta bancario. Lo reconocí por el logo en la esquina superior. Un banco que yo no conocía, un banco del que Rodrigo nunca me había hablado. Lo primero que pensé fue, tal vez es algo viejo, tal vez es una cuenta que ya no usa. Miré la fecha. Era del mes pasado. El saldo que aparecía en la última línea tenía 6 cifras. Me quedé inmóvil, con el papel entre las manos, con el ruido del hospital a mi alrededor. Pasos, una voz por los altavoces, el llanto lejano de alguien en otro pasillo. No podía respirar bien. Seguí leyendo. El nombre en la cuenta no era el de Rodrigo. Era el de una mujer, Sandra Pedraza de Montiel. Yo conocía ese nombre. Claro que lo conocía. Sandra era la madre de Valeria, la misma Valeria que llevaba 2 años siendo la novia de mi hijo Mateo. La misma Valeria que se sentaba en mi mesa cada domingo, que me decía, «¡Qué rico le quedó el pollo, doña Gloria!», con esa sonrisa que siempre me pareció demasiado perfecta. Su madre. El nombre de su madre estaba en una cuenta bancaria que yo nunca había visto. Una cuenta con dinero que yo no sabía que existía. Doblé el papel. Lo metí de nuevo en el sobre. Lo guardé en mi propio bolso. No sé por qué lo hice así. No fue un plan. Fue instinto. Algo dentro de mí dijo, guárdalo, no lo sueltes. A las 11:30 de la noche, el médico volvió aquí a hablar conmigo. Me dijo que Rodrigo había pasado la crisis, que necesitaría reposo, medicamentos, cambios en su alimentación, que podría verlo en la mañana. Le di las gracias. Caminé hasta el estacionamiento. Me senté en el carro. Y ahí, sola en la oscuridad, lloré. Pero no por el susto del infarto. Lloré porque algo en mi pecho me decía que lo que acababa de encontrar era solo la primera página de una historia mucho más larga. Déjame contarte cómo era mi vida antes de esa noche, porque es importante que lo entiendas. Rodrigo y yo nos habíamos casado cuando yo tenía 27 años. Él, 29. Éramos jóvenes, optimistas, con ese tipo de energía que solo tienes cuando todavía no sabes lo que viene. Los primeros años fueron buenos. Trabajamos juntos para construir algo. Yo había estudiado contabilidad, pero cuando nacieron los niños, los dos decidimos, o más bien, fue una decisión que se tomó sola, sin que yo dijera mucho, que yo me quedaría en casa. Tú manejas lo de adentro, yo manejo lo de afuera, dijo Rodrigo. Y así fue. Durante más de 20 años, yo manejé lo de adentro. La casa, los hijos, la comida,
Las citas médicas, los cumpleaños, los uniformes escolares, las peleas entre hermanos, las noches de fiebre, los exámenes finales. Rodrigo manejaba lo de afuera. El negocio, las finanzas, las inversiones. Me daba una cantidad fija cada mes para los gastos del hogar. Nunca me faltó nada esencial. Pero tampoco sabía yo exactamente cuánto teníamos. ¿Qué teníamos? ¿Dónde estaba guardado? Eso era normal, me decía a mí misma. Así eran los matrimonios. Así era el nuestro. Mis hijos se llamaban Mateo y Daniela. Mateo tenía 30 años. Serio, trabajador, muy parecido a su padre en la forma de caminar y en la forma de no decir las cosas. Llevaba 2 años con Valeria y todo el mundo asumía que pronto habría boda. Daniela tenía 28. Vivía en otra ciudad, había estudiado diseño, hablaba poco con su padre. Ella y Rodrigo siempre habían tenido una relación difícil. Él quería que estudiara algo con más futuro. Ella no le hizo caso. Nunca se lo perdonó del todo. Conmigo, Daniela era distinta. Me llamaba seguido. Me mandaba fotos de su vida, de su departamento pequeño, de su gato naranja que se llamaba Cúrcuma. Esa noche, cuando llegué a casa desde el hospital, no llamé a ninguno de los dos. Me senté a la mesa de la cocina con el sobre enfrente de mí. Lo abrí de nuevo. Lo leí despacio, línea por línea. Era una cuenta de ahorros, abierta hacía 4 años. Los movimientos mostraban depósitos regulares, siempre el mismo día de cada mes, siempre cantidades similares, como un salario, como algo planeado. El saldo total era de 142.000. No eran pesos pequeños. Era dinero real, dinero significativo, dinero que podría haber cambiado muchas cosas en nuestra vida. Pero la cuenta no estaba a mi nombre. Estaba a nombre de Sandra Pedraza de Montiel. Y Rodrigo era, según el documento, el titular autorizado para hacer movimientos. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina hasta las 3 de la mañana, tomando té que no sentía, mirando ese papel como si fuera a cambiar si lo miraba suficiente tiempo. Pensé en muchas cosas. Pensé en si habría algo más entre Rodrigo y esa mujer. Una relación. Una historia paralela. Esa idea me golpeó primero, como siempre golpea primero lo más obvio. Pero algo no cuadraba. Sandra Pedraza de Montiel no era una mujer joven. Tenía mi edad, más o menos. La había visto en 2 ocasiones. Una cena familiar, cuando Mateo presentó a Valeria, y una tarde de domingo que todos pasamos juntos en casa de los Montiel. Era una mujer seria, bien vestida, de pocas palabras. No el tipo de persona que yo hubiera imaginado en una historia de ese tipo. Entonces, ¿qué era? Eso era lo que no entendía. ¿Por qué depositar dinero durante 4 años en una cuenta a nombre de la madre de la novia de tu propio hijo? Esa pregunta no me dejó dormir. A la mañana siguiente, fui al hospital. Rodrigo estaba en una cama con tubos y monitores. Se veía más pequeño de lo que yo lo recordaba. Más viejo. Las manos sobre las sábanas blancas, la piel de un color que no era el suyo. Me miró cuando entré. «Gloria», dijo, la voz rasposa. «¿Ya estás mejor?», respondí. No era una pregunta. «Sí, el médico dice que en unos días puedo irme a casa». Me senté en la silla junto a la cama. Puse mi bolso sobre mis rodillas, igual que la noche anterior, con el sobre adentro. Hablamos de cosas normales, de los medicamentos, de lo que tendría que comer, de si había llamado a sus hermanos. Yo lo miraba hablar y pensaba, ¿cuándo fue que dejé de conocerte? ¿Fue hace 10 años? ¿Hace 20? ¿O nunca te conocí de verdad? Antes de salir en la puerta me volteé. «Rodrigo, ¿necesitas algo de la casa? ¿Algo de tu oficina?» Él negó con la cabeza. «No, nada. Está todo en orden». «Está todo en orden». Salí al pasillo. Caminé despacio hacia el elevador. Y en ese momento,
Justo cuando las puertas se abrían, escuché pasos detrás de mí. Me volteé. Era Valeria, sonriente, con flores en la mano, caminando hacia la habitación de Rodrigo. Sola, sin Mateo. Me quedé paralizada frente al elevador. Las puertas se abrieron. Se volvieron a cerrar. Yo no me moví. Valeria no me había visto. O si me había visto, había decidido no verme. Caminaba con esa seguridad suave que siempre me había molestado sin que yo supiera explicar por qué. El ramo de flores en la mano. Girasoles amarillos, los favoritos de Rodrigo. Algo que yo misma le había dicho en aquella cena familiar 2 años atrás. Girasoles. Ella lo sabía. Esperé hasta que desapareció por el pasillo. Luego caminé despacio, pegada a la pared, hasta quedarme a unos metros de la puerta entreabierta de la habitación de Rodrigo. No planeé escuchar. O tal vez sí. Ya no sé distinguir en qué momento empecé a tomar decisiones y en qué momento simplemente reaccioné. La voz de Valeria era baja, pero el pasillo estaba callado. Ya sé. Mi mamá me llamó esta mañana. Está muy preocupada. Silencio. La voz de Rodrigo, más baja, inaudible desde donde yo estaba. No, todavía no. Mateo no sabe nada. Nadie sabe nada. Otro silencio. Tranquilo. Usted descanse. De lo otro nos encargamos nosotros cuando salga. Pasos hacia la puerta. Me moví rápido. Doblé la esquina del pasillo y me metí en el pequeño salón de espera que había al fondo. Me senté. Saqué el celular. Fingí mirar la pantalla. Valeria pasó por el corredor sin detenerse. Yo conté hasta 30 antes de levantarme. Tenía las manos frías. Esa tarde llamé a Daniela. No le conté todo. Todavía no tenía todo. Pero necesitaba hablar con alguien que me conociera de verdad. Alguien que no estuviera dentro de lo que fuera que estaba pasando. Mamá, ¿estás bien? Suena rara. Estoy bien. Solo cansada. Fue una noche larga. ¿Cómo está papá? Estable. Ya lo van a dar de alta en unos días. Hubo una pausa. Daniela y su padre tenían esa relación complicada, pero en momentos así, la sangre pesaba de todas formas. ¿Necesitas que vaya? Todavía no. Espera unos días. Mamá. ¿Qué? ¿Segura que estás bien? Respiré. Daniela, ¿tú conoces a la mamá de Valeria? ¿Sandra? Silencio corto. La he visto un par de veces. ¿Por qué? ¿Sabes a qué se dedica? No sé bien. Creo que tiene algo de bienes raíces. O inversiones. Algo así. ¿Por qué me preguntas eso? Por nada. Curiosidad. Daniela no me creyó, pero tampoco insistió. Eso era lo bueno de mi hija. Sabía cuándo no presionar. Llámame si necesitas algo, mamá. Lo que sea. Sí, mi amor. Gracias. Colgué. Me quedé sentada en el sillón de la sala, mirando la habitación que conocía de memoria. Cada cuadro, cada mueble, cada mancha pequeña en la pared, que Rodrigo siempre decía que iba a arreglar, y nunca arregló. 35 años de esta sala. 35 años creyendo que sabía lo que había dentro de esta casa. Al día siguiente fui al banco. No al banco del estado de cuenta que había encontrado. Todavía no. Fui a nuestro banco. El banco donde teníamos las cuentas conjuntas, el que usábamos para los gastos del hogar, el que yo conocía. Me recibió un asesor joven, con corbata azul y cara de no haber dormido bien. Le dije que mi esposo estaba hospitalizado y que necesitaba revisar el estado de nuestras cuentas. Él tecleó. Miró la pantalla. Tecleó de nuevo. Aquí tenemos la cuenta corriente conjunta, dijo, y una cuenta de ahorros también conjunta. ¿Desea ver los movimientos? Sí, por favor. Me imprimió los estados de los últimos 12 meses. Me los llevé a una cafetería que estaba a 2 cuadras. Pedí un café que no tomé. Y los revisé línea por línea. Los gastos del hogar estaban ahí. Los depósitos mensuales de Rodrigo, siempre puntuales. Todo normal. Pero había algo que no había notado antes.
porque nunca había mirado con esta atención. Cada mes, aproximadamente una semana después del depósito de Rodrigo, había una transferencia saliente. Siempre el mismo monto. Siempre hacia la misma cuenta. Una cuenta que terminaba en los mismos 4 dígitos que aparecían en el estado de cuenta que yo había encontrado en su bolsa. Durante 12 meses. Pero el estado de cuenta decía que esa cuenta tenía 4 años de historia. Lo que significaba que esto llevaba 4 años pasando frente a mis ojos, en los estados de cuenta que yo nunca revisé. Porque confiaba. Porque así era el acuerdo. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en la oficina de Rodrigo. Nunca entraba ahí. Era su espacio, igual que su bolsa. Otro acuerdo silencioso de 35 años. Pero los acuerdos silenciosos se rompen en silencio también. Encendí su computadora. Tenía contraseña. La intenté con su fecha de nacimiento. No funcionó. Con el nombre de nuestro primer perro, que había muerto hace 15 años. Tampoco. Con la fecha de nuestra boda. Nada. Y apagué la computadora. Abrí los cajones del escritorio. En el primero había papeles de trabajo, contratos viejos, tarjetas de presentación acumuladas durante años. Nada relevante. En el segundo, carpetas con estados de cuenta. De nuestras cuentas conocidas, ordenadas por año. Rodrigo era ordenado. Siempre lo había sido. Yo creía que eso era una virtud. Ahora me preguntaba si era simplemente precaución. En el tercer cajón, una caja de metal pequeña, cerrada con llave. La llave no estaba. La busqué en el cajón de arriba, entre las tarjetas. No estaba. La busqué en su billetera que yo había traído del hospital. No estaba. Me senté en su silla. Miré la caja. Pequeña, gris, con un candado plateado. Lo que guardamos bajo llave es lo que más nos importa proteger. Eso me lo había enseñado mi madre. Y aunque ella hablaba de joyas y de documentos importantes, pero el principio era el mismo. Rodrigo volvió a casa 4 días después. Llegó en taxi, porque yo no fui a buscarlo. Le dije que el carro había tenido un problema. Mentira pequeña. La primera de muchas que vendría aprendiendo a decir. Él no preguntó más. Los primeros días fueron extraños. Yo lo atendía. Le preparaba la comida que el médico había indicado. Le daba los medicamentos a las horas exactas. Lo ayudaba cuando necesitaba levantarse. Era mi marido. 40 años de conocerlo, 35 casados. El cuerpo hace esas cosas solo, aunque la mente esté en otro lugar. Rodrigo me observaba a veces con una expresión que yo no sabía leer bien. ¿Sospecha? ¿Culpa? Era yo la que proyectaba. Una tarde, él estaba dormitando en el sillón y yo estaba en la cocina. Escuché que su celular vibraba sobre la mesita. Salí despacio. La pantalla mostraba una notificación de mensaje. El nombre era S. Solo eso. Una letra. Lo tomé. Lo desbloqueé. Su código era el cumpleaños de Mateo. Lo había visto marcarlo cientos de veces. Y abrí el mensaje. ¿Cómo estás? ¿Sigue todo bien por allá? Miré los mensajes anteriores. No había historia. Borrada. Solo ese mensaje nuevo, flotando solo como si fuera el primero. Lo dejé en la mesita exactamente como estaba. Volví a la cocina. Seguí picando las verduras para la sopa. El cuchillo sobre la tabla. El ruido seco y rítmico. No dije nada, pero ya sabía que ese era Sandra. Esa semana, mientras Rodrigo dormía sus siestas largas de convaleciente, yo me dediqué a una tarea que nunca imaginé que haría en mi vida. Buscar. Primero en Internet. Con el nombre completo de Sandra Pedraza de Montiel. Encontré poco. Una empresa de inversiones inmobiliarias registrada a su nombre. Una mención en un directorio de negocios local. Una foto de un evento de hace 3 años donde aparecía junto a otras personas de traje. Nada que explicara todo. Luego intenté encontrar más sobre el banco del estado de cuenta.
Busqué la dirección de la sucursal. Quedaba en el otro lado de la ciudad, lejos de nuestro barrio, lejos de cualquier lugar que yo frecuentara. Rodrigo la había elegido bien. O alguien la había elegido por él. El jueves de esa semana Mateo vino a cenar. Llegó solo. Valeria tenía un compromiso, dijo, sin más detalle. Yo lo miré durante toda la cena. Mi hijo, 30 años, los ojos de su padre, la mandíbula cuadrada, las manos grandes. Comió bien, habló de su trabajo. Preguntó por la salud de Rodrigo con esa preocupación contenida que los hombres de esta familia tenían para mostrar el afecto. En algún momento de la noche, mientras yo recogía los platos, Mateo y Rodrigo se quedaron solos en la sala. Yo estaba en la cocina. La ventana que daba al patio estaba abierta. El sonido entraba claro. La voz de Rodrigo, baja. ¿Valeria te dijo algo? La voz de Mateo, confundida. ¿Sobre qué? Pausa larga. Nada. Olvídalo. Estoy cansado. Yo sequé el plato que tenía en la mano. Lo sequé despacio. 3 veces. Mateo no sabía nada. Eso era evidente. Pero tampoco era ajeno a esta historia. Estaba en el centro de ella, aunque no lo supiera todavía. Su novia visitaba a mi marido hospitalizado sola, con girasoles. Su suegra tenía una cuenta bancaria con el dinero de mi casa. Y su padre le preguntaba si Valeria le había dicho algo. ¿Qué era lo que Valeria podía haberle dicho? ¿Qué era lo que Rodrigo temía que ya supiera? Eso era lo que yo necesitaba entender. Esa noche, después de que Mateo se fue y Rodrigo se acostó temprano por el cansancio, volví a la oficina. Me senté frente a la caja de metal gris. Esta vez no busqué la llave. Fui a la cocina, tomé un abridor delgado de los cajones de herramientas y forcé el candado. No tardó mucho. Dentro había 3 cosas. Un USB pequeño, negro, un papel doblado con números y claves que yo no reconocía. Y una fotografía. La fotografía mostraba allí a Rodrigo y a Sandra Pedraza de Montiel, sentados frente a una mesa con documentos entre ellos. Sonriendo. Una foto de negocios, formal, como las que se toman para dejar registro de un acuerdo. Al reverso, en escrito a mano con la letra de Rodrigo. Sociedad constituida. Marzo. 4 años atrás. 4 años. El mismo tiempo que llevaba la cuenta. Entonces no era una paraventura. Era un negocio. Un negocio que mi marido había construido en secreto con la madre de la novia de mi hijo, usando dinero que salía de nuestra cuenta conjunta durante 4 años, mientras yo preparaba la cena y daba los medicamentos y secaba los platos. Me quedé mirando la fotografía un momento largo. Luego guardé todo en mi bolso. El USB, el papel con los números, la fotografía. Y en ese momento, desde el pasillo, escuché pasos. Rodrigo estaba despierto y se acercaba hacia la oficina. Me quedé sin moverme. La silla de Rodrigo crujía cada vez que alguien se sentaba en ella. Siempre lo había hecho. Llevaba años diciéndole que la arreglara. Él siempre decía que sí, y después, mañana. Ahora ese crujido me delataba. Me levanté despacio. Cerré la caja de metal. El candado roto, pero cerrada. La empujé hacia el fondo del cajón. Cerré el cajón. Apagué la lámpara del escritorio. Todo eso en menos de 10 segundos. Cuando Rodrigo abrió la puerta, yo estaba de pie junto a la ventana, como si hubiera entrado a cerrarla. ¿Qué haces aquí? Su voz era ronca, de sueño interrumpido. La ventana estaba abierta. Dije. Entró frío. Me miró. En la oscuridad no podía ver bien su expresión. Y él a mí, tampoco. «Ven a dormir», dijo. «Ya voy». Se fue. Yo esperé 1 minuto completo antes de moverme, con mi bolso apretado contra el pecho, con la fotografía, el USB y el papel adentro. Caminé al baño. Cerré con seguro. Saqué todo y lo guardé en el fondo de mi neceser, envuelto en una media vieja. Luego me lavé la cara. Me miré en el espejo.
62 años. Ojos cansados. Pelo gris que yo insistía en teñir de castaño porque Rodrigo decía que le gustaba más así. Me pregunté cuántas otras cosas había hecho por años porque a él le gustaban más así. Al día siguiente actué normal. Eso era lo más difícil. No el descubrir. El descubrir tenía su propio impulso, su propia energía oscura que te llevaba hacia adelante. Lo difícil era sentarte frente al hombre que compartía tu cama y servirle el desayuno y preguntarle cómo había dormido. «Bien», dijo él. «Mejor que ayer. Me alegra». Le puse el té. Le serví las tostadas sin sal que el médico había indicado. Me senté frente a él con mi propio café. Lo observé mientras comía. Rodrigo era un hombre de costumbres. Siempre lo había sido. Desayunaba de la misma manera, leía el periódico de la misma manera y se peinaba de la misma manera. Había algo reconfortante en eso, había pensado yo durante años. Estabilidad. Previsibilidad. Ahora me preguntaba si esa rigidez en la superficie era precisamente lo que escondía todo lo demás. Los hombres que parecen más predecibles a veces son los que mejor saben en qué lugares no mirar. «Rodrigo», dije. Él levantó los ojos del periódico. «¿Tienes pensado llamar a tu abogado esta semana?» Una pausa pequeña, casi imperceptible. «¿Para qué?» «Para actualizar el testamento. Ya van años sin revisarlo. Con lo que pasó, me parece prudente». Me miró unos segundos. Yo sostuve la mirada. «Sí», dijo finalmente. «Tienes razón. Lo llamo». Bajó los ojos al periódico. Yo tomé mi café. No era un plan todavía. Era solo una semilla. Pero yo necesitaba saber qué decía ese testamento. Si había uno solo o varios. No si mi nombre seguía donde debía estar. O si también ahí habían movido piezas mientras yo no miraba. Esa tarde fui a ver a mi amiga Consuelo. Consuelo y yo nos conocíamos desde que nuestros hijos eran pequeños. Ella había enviudado hacía 6 años y desde entonces vivía sola en un apartamento pequeño que olía a café y a libros viejos. Era la única persona en mi vida que decía exactamente lo que pensaba sin pedir permiso. Le conté todo. No el resumen. Todo. Desde el hospital, desde el sobre en la bolsa de Rodrigo, hasta la caja de metal y la fotografía y los pasos en el pasillo. Ella me escuchó sin interrumpir. Eso también era parte de quién era Consuelo. Sabía cuándo el otro necesitaba hablar y cuándo necesitaba que le respondieran. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. «¿Y el USB?» dijo. «No he podido verlo todavía. No tengo una computadora que Rodrigo no use. Usa la mía. Lo sacamos. Lo conectamos a su computadora vieja, la que tenía calcomanías de cuando su nieta era chica. Había 3 carpetas. Una se llamaba Contratos. Otra, Movimientos. La tercera no tenía nombre. Solo un guión bajo. Abrimos Contratos primero. Eran documentos escaneados. 6 contratos de compraventa de propiedades. Todos firmados en los últimos 4 años. Todos con 2 nombres. Rodrigo Alarcón Fuentes, mi marido, y Sandra Pedraza de Montiel. 6 propiedades, compradas con dinero de una sociedad que yo no sabía que existía. «Dios mío», dijo Consuelo en voz baja. Abrimos Movimientos. Era una tabla. Fechas, montos, cuentas de destino. 4 años de registros. El dinero entraba de nuestra cuenta conjunta. Yo lo reconocí por los últimos 4 dígitos. Y luego se distribuía entre la cuenta de Sandra y una tercera cuenta que yo no reconocí. Sumas que en total llegaban a más de 300.000. Me recosté en el respaldo de la silla. 300.000. No era solo el ahorro de un hombre con secretos, era el patrimonio de un matrimonio, desviado, pieza por pieza, durante 4 años. «¿Abres la tercera carpeta?», dijo Consuelo. La abrí. Había un solo archivo, un documento de texto, sin formato, como notas escritas rápido. Nombres,
fechas y una frase repetida varias veces a lo largo del texto. Cuando se formalice lo de Mateo, traspasar porción, AB. Wow, Valeria. Me quedé mirando esa pantalla sin hablar. Consuelo tampoco habló. Afuera, en la calle, pasó un carro con música, y alguien se reía en el edificio de enfrente. El mundo seguía moviéndose como si nada. Están esperando la boda, dije al fin. Eso parece. Cuando Mateo y Valeria se casen, Rodrigo planea traspasar parte de eso a ella, a Valeria, que es la hija de Sandra, con quien tiene la sociedad. Lo dije en voz alta para escucharlo, para que fuera real. O sea, continuó Consuelo, despacio, que la relación de tu hijo con esa mujer no es solo un noviazgo. Es parte del plan. Eso era lo que no podía terminar de asimilar. No era solo que Rodrigo hubiera desviado dinero. Era que había construido una estructura, una arquitectura completa de personas y cuentas y propiedades. Y en el centro de esa arquitectura estaba mi hijo, que no sabía que era una pieza del tablero. Mateo no sabía nada. Pero su relación, su vida, no su futuro. Todo había sido calculado por alguien más. Tengo que decírselo, dije. Gloria. Consuelo me puso una mano en el brazo. Espera. No puedo esperar. Es mi hijo. Si le dices ahora sin pruebas en orden, sin saber todo, lo único que vas a lograr es que Rodrigo tenga tiempo de mover lo que queda, de borrar lo que pueda, de preparar una historia. Tenía razón. Yo lo sabía. Pero la razón y el instinto de madre son dos cosas distintas. Necesitas a alguien que entienda de esto, dijo Consuelo. Un abogado. Alguien que sepa qué hacer con lo que tienes. No conozco abogados. Rodrigo siempre manejó eso. Yo sí conozco uno, dijo ella, ya levantándose hacia su teléfono. Le voy a llamar ahora. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete. O escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. El abogado se llamaba Fermín Castillo. Tenía unos 60 años, bigote gris, modales tranquilos y una manera de escuchar que me recordó a los médicos buenos. Los que no miran el reloj mientras hablas. Lo vi 2 días después, en su oficina pequeña que olía a papel y a madera vieja. Le conté todo. Le mostré el estado de cuenta, la fotografía, los documentos del USB que Consuelo había imprimido para mí. Él los revisó sin apuro. Tomó notas. Hizo algunas preguntas cortas y precisas. Al final se recostó en su silla. ¿Usted firmó algo en los últimos 4 años? ¿Algún documento que Rodrigo le haya presentado como trámite de rutina? Pensé. Hay cosas que firmo de vez en cuando. Él dice que son renovaciones, autorizaciones del banco. Yo firmo sin leer mucho. Siempre fue así. Fermín asintió despacio. Es posible que algunas de esas firmas hayan sido usadas para darle forma legal a lo que estoy viendo aquí. Vamos a necesitar revisar todo. ¿Tengo algún derecho sobre esas propiedades? Posiblemente sí. Depende de cómo estén registradas. Si el dinero de origen era de una cuenta conjunta, hay argumentos sólidos. Hizo una pausa. Pero necesito que me dé tiempo. Y necesito que usted no diga nada todavía. Ni a su marido ni a sus hijos. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. 3 si hay complicaciones. 2 o 3 semanas más viviendo en esa casa, sirviendo ese desayuno, sosteniendo esa mirada. De acuerdo, dije. Volví a casa esa tarde. Rodrigo estaba en el sillón con el celular en la mano. Lo guardó cuando me oyó entrar. Movimiento rápido, casi automático, de alguien que lleva mucho tiempo teniendo cosas que ocultar. ¿Dónde estabas? Con Consuelo, dije. Era verdad a medias, lo suficiente. Fui a la cocina, puse agua a calentar.
Escuché el sonido de la televisión que Rodrigo encendía. Normal. Todo normal. Esa era mi tarea ahora. Ser la mujer que siempre había sido. Un poco más. Un poco mejor. Hasta que Fermín tuviera lo que necesitaba. Era lo más agotador que había hecho en mi vida. No el trabajo. No la crianza. No las noches sin dormir con los hijos enfermos. Esto. Actuar. Porque actuar significa saber la verdad y esconderla. Y esconder algo que pesa tanto consume una energía que no sabía que tenía. La semana siguiente, Mateo llamó para decir que vendría el domingo con Valeria. Cené normal ese domingo. Puse la mesa, hice el pollo que a todos les gustaba, saqué el mantel bueno. Rodrigo estuvo más animado que en días anteriores. El color había vuelto a su cara, se movía con más facilidad. Valeria llegó con una botella de vino y esa sonrisa perfecta. «Doña Gloria, qué rico huele todo», dijo dándome un beso en la mejilla. Yo la recibí. La miré a los ojos. Ella tenía 28 años, más o menos. Ojos café, pelo negro, manos bien cuidadas. Una muchacha bonita que hablaba con facilidad y hacía preguntas atentas y recordaba detalles de conversaciones anteriores. ¿Sabía lo que su madre había hecho? ¿Lo que su madre y mi marido habían construido juntos? ¿Era ella también parte del plan? Como yo sospechaba. ¿O era otra pieza que movían sin que ella lo supiera? Eso no lo tenía claro todavía. Durante la cena la observé. Cuando hablaba con Rodrigo, había algo en la manera en que se miraban. No romántico, sino cómplice. Como dos personas que comparten información que los demás no tienen. Un lenguaje paralelo hecho de medias sonrisas y frases que parecían inocentes. Mateo no lo veía. Mateo miraba a Valeria con ese amor limpio que te da querer a alguien cuando todavía no sabes todo. Me partió el corazón verlo. Después de cenar, Rodrigo y Mateo se quedaron en la sala. Yo fui a la cocina. Valeria se ofreció a ayudar. «No, no hace falta», dije. «Insisto, doña Gloria, son 2 minutos». Se quedó. Recogimos los platos en silencio. Yo lavaba, ella secaba, como si fuéramos una familia normal, en una noche normal. Entonces ella dijo, en voz baja, «¿Cómo lo ha visto esta semana, Rodrigo?» «Bien», recuperándose. «Me alegra mucho». Pausa. «Él nos tiene mucho cariño, a mi mamá y a mí. Son muchos años de conocerse». Seguí lavando. «¿Cuántos años se conocen?», pregunté, voz tranquila. Curiosidad casual. «Como 6, creo. Desde antes de que Mateo y yo empezáramos. 6 años. 2 más de lo que yo había calculado». «¡Qué bien!», dije. Ella me devolvió el plato seco. Nuestras manos casi se rozaron. «Usted es muy fuerte, doña Gloria», dijo. Lo que pasó con Rodrigo fue un susto muy grande. No cualquiera lo maneja con tanta calma. La miré. En sus ojos había algo que no supe descifrar del todo. ¿Admiración genuina? ¿Lástima? ¿O era la forma en que te mira alguien que sabe más de tu vida que tú misma? «Uno aprende», dije. Ella sonrió y volvió a la sala. Yo me quedé frente al lavaplatos con el agua corriendo. 6 años. Rodrigo y Sandra se conocían desde 6 años antes de que su hija y mi hijo empezaran a salir. Lo que significaba que el noviazgo de Mateo y Valeria no había sido una coincidencia que luego aprovecharon. Había sido planeado desde el principio. Esa noche, después de que todos se fueron, apagué las luces de la sala y me fui al cuarto. Rodrigo ya estaba en cama. Respiración lenta, los ojos cerrados. Me acosté de mi lado. El techo en la oscuridad, el sonido de la calle afuera. 35 años durmiendo en esta cama. Pensé en todo lo que había creído que era mi vida. La estabilidad, el acuerdo silencioso, la división de mundos, el de adentro mío, el de afuera suyo. Lo habían usado. Esa división que yo creía que era respeto mutuo, él la había usado como muro, para hacer lo que quería en el espacio donde yo no miraba.
para construir algo paralelo con dinero que también era mío, y con planes que incluían a mi hijo sin que mi hijo lo supiera, con una mujer cuya hija ahora cenaba en mi mesa todos los domingos. Y yo había servido el pollo. Había sacado el mantel bueno. Me di vuelta hacia la pared. Cerré los ojos. Mañana llamaría a Fermín. Necesitaba saber cuánto faltaba, porque había algo más que todavía no entendía. Algo que Valeria había dicho esa tarde en el hospital. Una frase que había quedado flotando en algún rincón de mi cabeza, sin que yo la examinara del todo. De lo otro nos encargamos nosotros cuando salga. ¿Qué era lo otro? ¿Qué estaban planeando que todavía no había pasado? Eso era lo que más me quitaba el sueño. No lo que ya habían hecho, sino lo que todavía estaban a punto de hacer. Y entonces, como si alguien hubiera escuchado mis pensamientos, el celular de Rodrigo vibró sobre el buró. Él no se movió. La pantalla se iluminó un segundo en la oscuridad. Yo lo vi desde mi lado de la cama. El mensaje era de ese. Y esta vez, en la previsualización, alcancé a leer 3 palabras antes de que la pantalla se apagara. El notario confirmó. El notario confirmó. 3 palabras. Me quedé mirando la oscuridad donde había estado la pantalla iluminada. El cuarto en silencio. La respiración de Rodrigo, pareja, profunda, la de alguien que duerme sin culpa. ¿Cómo se hace eso? Pensé. ¿Cómo se duerme así? Me levanté despacio. Fui al baño. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en el borde de la bañera con el teléfono en la mano. El mío, no el de él. Le escribí un mensaje a Fermín. Sabía que era tarde, que no lo leerías hasta la mañana, pero necesitaba sacarlo de mí antes de que se me olvidara algún detalle. Esta noche llegó un mensaje al celular de Rodrigo, remitente guardado como ese. Decía, el notario confirmó. Necesito saber qué significa eso. ¿Puede ser una modificación de testamento? ¿Una transferencia? Llámeme mañana. Lo envié. Apagué la pantalla. Me quedé sentada en ese baño frío, con los pies descalzos sobre las baldosas, pensando en notarios. Los notarios confirman cosas, actas, escrituras, testamentos. ¿Qué había confirmado este? Fermín me llamó a las 8 de la mañana. Rodrigo estaba todavía durmiendo. Yo estaba en la cocina con el café servido y la puerta del jardín entreabierta para poder hablar. Ese mensaje me preocupa, dijo Fermín sin rodeos. Si están usando un notario ahora, puede ser varias cosas. Una escritura de traspaso de propiedad, una modificación testamentaria o la constitución formal de algo nuevo. ¿Pueden hacer todo eso sin mí? Depende de cómo estén estructurados los bienes. Si las propiedades que encontramos en el USBE están registradas solo a nombre de la sociedad, que a su vez está a nombre de Rodrigo y Sandra, entonces sí. Usted no existe en ese papel. Eso dolió de una manera particular. No como golpe, como confirmación. Yo no existía en ese papel. ¿En cuántos papeles más no existía? Fermín, ¿qué tan rápido puede moverse usted? Estoy en eso. Ya pedí los registros de las propiedades. Esta semana debería tener respuesta. Pero, Gloria, hizo una pausa. Necesito que me diga una cosa con honestidad. Dígame, ¿usted quiere salvar el matrimonio o quiere proteger lo que le corresponde? No dude. Lo segundo. Silencio breve. Bien, eso hace todo más claro. Hablamos mañana. Esa mañana, cuando Rodrigo se levantó, lo encontré sentado a la mesa con su café y el periódico como siempre. Yo le serví las tostadas. Le pregunté cómo había dormido. Bien, dijo. ¿Y tú? ¿También? Se me quedó mirando un momento. Gloria, ¿estás bien? Últimamente te noto distante. Levanté los ojos. Ahí estaba. La pregunta que tarde o temprano tenía que llegar. Los culpables siempre terminan preguntando si todo está bien, porque en el fondo saben que no debería estarlo. Estoy cansada, dije. Fue una semana difícil. Lo sé.
Estiró la mano sobre la mesa y puso los dedos sobre los míos. Gracias por todo lo que haces. Lo miré a los ojos. 35 años mirando esos ojos. No hay de qué, dije. Y retiré la mano despacio, como si fuera a buscar mi taza de café. Si estás escuchando esta historia y sientes que algo en ti también lleva años callado, dale like a este video. A veces necesitamos que alguien más nombre lo que nosotras no hemos podido decir en voz alta. 2 días después, Daniela llamó para decir que venía. No le había pedido que viniera, pero Daniela tenía ese instinto. Siempre lo había tenido, desde pequeña. Llegaba cuando se la necesitaba sin que nadie se lo dijera. Llegó un jueves en la tarde con una maleta pequeña y esa manera suya de entrar a los lugares como si midiera la temperatura del aire antes de hablar. Rodrigo la recibió con la frialdad de siempre, cordial, correcto, sin calidez. Ella lo saludó de la misma manera. Esa noche, cuando Rodrigo se fue a dormir temprano, Daniela y yo nos quedamos en la cocina. Le conté. Era diferente a contarle a Consuelo. Consuelo era mi amiga. Me escuchó con el corazón. Daniela era mi hija. Me escuchó con los ojos. Cuando terminé, se quedó callada un momento largo. ¿Mateo sabe algo? Nada. ¿Y Valeria? Eso no lo sé con certeza. Sospecho que sí. Daniela se levantó. Fue al fregadero. Se quedó mirando por la ventana hacia el jardín oscuro. Mamá, yo siempre supe que algo no estaba bien. ¿Qué quieres decir? Se volvió hacia mí. No con esto específicamente, pero con papá, con la manera en que manejaba todo, la manera en que nunca te preguntaba, solo te informaba, la manera en que tus opiniones eran bienvenidas solo cuando coincidían con lo que él ya había decidido. Hizo una pausa. Yo me fui de esta casa en parte por eso. Lo sabía, siempre lo había sabido, aunque nunca lo habíamos dicho así. No te dije nada porque no quería que tuvieras que elegir. Dije. Ya sé, mamá. Se sentó de nuevo frente a mí. Pero ahora no se trata de elegir. Se trata de lo que es tuyo. Fermín dice que necesita unos días más. ¿Quién es Fermín? El abogado de Consuelo. Es bueno. Daniela asintió. ¿Qué puedo hacer yo? Quedarte unos días, sin decirle nada a Mateo todavía. Y si puedes, observar a Valeria la próxima vez que la veas. ¿Qué busco? No lo sé exactamente. Algo que no cuadre. El viernes, Mateo llamó para avisar qué pasaría el sábado con Valeria. Daniela estaba ahí. Los hermanos se alegraron de verse, con esa mezcla de afecto y distancia que tenían desde adolescentes. La tarde del sábado fue extraña. Estábamos todos en la sala después de almorzar. Rodrigo más animado que de costumbre. Mateo hablando de un proyecto nuevo en su trabajo. Daniela escuchando con su cara de siempre. Atenta, sin mostrar mucho. Y Valeria. Yo la observé toda la tarde. Había algo diferente en ella ese día. Una tensión pequeña debajo de la superficie. Se reía un poco más fuerte de lo necesario. Revisaba el celular más veces de lo normal. Y cada cierto tiempo miraba a Rodrigo con una pregunta en los ojos que él respondía con una mirada corta, casi imperceptible. Daniela lo vio también. Lo supe porque en un momento nuestras miradas se cruzaron por encima de la mesa y ella bajó los ojos despacio, como diciendo: «Sí, ya lo vi». En algún punto de la tarde, Valeria fue al baño. Rodrigo se excusó un momento también. Dijo que iba por agua. Mateo estaba mostrándole algo en el celular a Daniela. Me levanté tranquila. Fui hacia la cocina por el pasillo largo, que pasaba frente al cuarto de visitas. La puerta estaba entreabierta. Voces bajas. Muy bajas. Me detuve. ¿Ya firmó? Era la voz de Valeria. Todavía no. Esta semana. Rodrigo, no te preocupes. Mi mamá está nerviosa. Dile que se calme. Todo está en orden. Pasos hacia la puerta. Me moví.
Llegué a la cocina 2 segundos antes de que Rodrigo apareciera en el pasillo. Me vio junto al refrigerador. ¿Querías algo?, preguntó. «Agua», dije, y abrí el refrigerador con toda la calma del mundo. Esa noche, después de que todos se fueron, Daniela y yo hablamos en voz baja en su cuarto. «¿Ya firmó?», repitió Daniela. «¿Firmó qué?». «Eso mismo necesito saber». «Mamá, eso no puede esperar mucho más. Si está a punto de firmar algo, lo que sea, puede mover todo lo que queda». «Lo sé. Mañana hablo con Fermín». «¿Y si Fermín dice que todavía necesita más tiempo?». La miré. «Entonces yo voy a tener que encontrar otra manera». Daniela me conocía bien. Sabía cuándo yo había tomado una decisión. No discutió. «¿Qué necesitas?». «Necesito saber si Valeria tiene acceso a algo. Una cuenta, un documento, algo a su nombre. Si esto es lo que creo que es, ella no es solo la novia de Mateo. Es la beneficiaria de todo esto cuando llegue el momento». «¿Cómo averiguamos eso?». Pensé un momento. «Mateo», dije. Daniela abrió los ojos un poco. «Mamá, si le decimos a Mateo...». «No todo. Todavía no. Pero Mateo vive con Valeria. Ve cosas que nosotras no vemos. Si le hacemos las preguntas correctas, sin que sepa por qué, puede darnos algo». Daniela se mordió el labio. Ese gesto lo tenía desde los 7 años, cuando pensaba si hacer algo que sabía que era complicado. ¿Y si se le escapa algo a Valeria? ¿Si se pone en guardia? Entonces tendremos que movernos más rápido que ellos. Y al día siguiente llamé a Fermín. Le conté lo que había escuchado en el pasillo. La frase de Valeria. La respuesta de Rodrigo. «Esta semana». Fermín no dijo nada por un momento. «Gloria, escúcheme con atención. Acabo de recibir los registros de 2 de las propiedades. Están a nombre de la sociedad, como esperábamos. Pero hay algo más». «¿Qué?». «Una de las propiedades tiene una hipoteca reciente, de hace 6 meses, y el dinero de esa hipoteca no entró a la cuenta de la sociedad». «¿A dónde entró?». «A una cuenta personal, a nombre de Rodrigo únicamente». Cerré los ojos un segundo. «¿Cuánto?». 80.000. 80.000 más, sacados en forma de hipoteca sobre una propiedad comprada con dinero de nuestra cuenta conjunta. «Fermín, ¿eso es suficiente para actuar?». «Casi. Necesito un documento más. El contrato de constitución de la sociedad. Si ese contrato tiene alguna de sus firmas, aunque sea en un papel secundario, tenemos todo lo que necesitamos». «¿Dónde lo encuentro?». «En el registro mercantil es público, pero lleva tiempo pedirlo formalmente. La manera más rápida». Hizo una pausa. «Sería encontrar una copia física. En la casa. En la oficina de Rodrigo». Ya había estado en esa oficina. Ya había forzado esa caja. Pero solo había encontrado 3 cosas. La fotografía, el papel con números, el USB. El contrato de la sociedad no estaba ahí. ¿Dónde más podría estar? Esa tarde, mientras Rodrigo dormía su siesta, volví a la oficina. Esta vez no fui a la caja. Fui a las carpetas del segundo cajón, las que tenían los estados de cuenta ordenados por año. Las saqué todas. Las revisé una por una. En la carpeta del año en que se había constituido la sociedad, entre 2 estados de cuenta, había un papel que antes no había notado porque se confundía con el resto. Era una hoja membretada de una notaría. Encabezado formal. Fecha. Número de escritura. Y abajo, en el cuerpo del texto, la descripción de la sociedad. Los nombres de los socios. El capital inicial. Busqué las firmas al final. Rodrigo Alarcón Fuentes. Sandra Pedraza de Montiel. Y una tercera firma, con nombre impreso debajo. El nombre era el mío. Gloria Eugenia Vargas de Alarcón. Yo era socia de esa sociedad y no lo sabía. Lo que significaba que en algún momento de esos 4 años, Rodrigo me había puesto un papel frente a la cara y yo había firmado sin leer.
como hacía siempre, como él sabía que haría siempre. Me senté en el suelo de la oficina con el papel en las manos. La luz de la tarde entraba por la ventana. El polvo flotaba en el aire quieto. Yo era parte de esto sin saberlo. Eso era lo más cuidadoso de todo el plan. Si alguna vez algo salía mal, si alguien preguntaba, si alguien investigaba, ahí estaba mi nombre. Como escudo, como cortina, como culpable. Me levanté. Fui al baño. Le tomé una foto al documento con el celular. Lo guardé de vuelta exactamente donde lo había encontrado. Luego me lavé las manos. No sé cuánto tiempo estuve frente al lavamanos, el agua fría corriendo sobre mis dedos. Cuando salí al pasillo, Rodrigo estaba despierto, parado frente a la puerta de la oficina, mirándome. «¿Qué hacías ahí?», dijo. Sostuve su mirada. Buscaba el número del seguro del carro. Dije, «Creo que lo dejé en tu escritorio hace meses». Él no dijo nada, pero tampoco se apartó de la puerta, y en sus ojos, por primera vez en todo este tiempo, y vi algo que no había visto antes. Miedo. Rodrigo tenía miedo. Eso cambió algo en mí. Hasta ese momento yo había sentido muchas cosas. Confusión, dolor, rabia contenida, ese cansancio profundo de cargar un secreto que no era tuyo. Pero no había sentido poder. Ahora sí, porque el miedo en sus ojos me decía que él sabía que algo se había movido. No sabía exactamente qué. No sabía cuánto sabía yo. Pero lo intuía, y esa intuición lo asustaba. Bien, pasé por su lado sin apurarme. «Voy a preparar la cena», dije. Él no respondió. Esa noche le mandé la foto del documento a Fermín con un mensaje corto. «Encontré el contrato. Mi nombre está en él. ¿Es un problema?». La respuesta llegó 20 minutos después. Todo lo contrario. Si firmó sin información completa, bajo engaño, eso trabaja a su favor. «Mañana hablamos. No toque nada más». Apagué el teléfono. Me acosté. Rodrigo llegó al cuarto más tarde de lo normal. Yo fingí estar dormida. Lo escuché moverse, escuché el ruido del cajón de su buró. Escuché que revisaba algo en su celular. Luego se apagó la luz. Silencio. Pero ninguno de los dos dormía. Eso lo sabía yo. Y creo que él lo sabía también. La mañana siguiente, Fermín me citó en su oficina pastoral a las 10. Le dije a Rodrigo que iba al médico. Revisión de rutina, nada importante. Él asintió sin preguntar. Esa mañana estaba callado, más callado que de costumbre, con esa expresión cerrada que yo asociaba a cuando algo lo preocupaba y no quería mostrarlo. En la oficina de Fermín, sobre su escritorio, había 3 carpetas. «Siéntese, Gloria». Me senté. «Tengo buenas noticias y noticias complicadas. ¿Por cuál quiere empezar?» «Por las complicadas», asintió. «Su nombre en ese contrato es un problema potencial si esto llegan a instancias legales más amplias. Alguien podría argumentar que usted era parte consciente de la sociedad. Pero yo no sabía nada. Lo sabemos. Y hay maneras de demostrarlo. El patrón de los depósitos, el hecho de que nunca hubo comunicaciones a su nombre sobre la sociedad, que nunca recibió beneficios, que la cuenta no estaba a su nombre. Pero hay que construir ese argumento con cuidado. ¿Y las buenas noticias?» Fermín abrió la primera carpeta. «Las propiedades. Revisé los 6 contratos del USB. 4 de las 6 propiedades fueron compradas con fondos que se pueden rastrear directamente hasta la cuenta conjunta. Eso significa que la mitad del valor de esas propiedades le pertenece a usted, legalmente. Rodrigo no puede transferirlas, venderlas ni hipotecarlas más sin su consentimiento. ¿Pero ya hipotecó una?» «Sí, y eso es una irregularidad grave que vamos a usar». Abrió la segunda carpeta. Además, encontré algo que no esperaba. ¿Recuerda el número de cuenta que aparecía en los movimientos del USB? La tercera cuenta, la que no reconocía. «Sí. Está a nombre de Mateo».
El cuarto se quedó quieto. ¿Qué? Dije. Una cuenta de ahorros abierta hace 2 años. Movimientos irregulares. No grandes cantidades, pero constantes. Alguien ha estado depositando ahí periódicamente. Mateo no sabe nada de esto, dije. Yo lo conozco. Mi hijo no sabe nada. Lo creo, dijo Fermín. Por eso es más grave. Alguien abrió o usa esa cuenta a su nombre sin que él lo sepa. O con su firma en algún momento, de la misma manera que usaron la suya. Cerré los ojos un segundo. Mateo también. Mi hijo también tenía su nombre puesto en algo sin saberlo. Rodrigo los usó a los 2. Dije en voz baja. Eso parece. A usted como socia. A Mateo como cuenta de tránsito. Si alguna vez hubiera una investigación, los nombres que aparecen primero son los de ustedes 2. Abrí los ojos. ¿Cuándo podemos actuar? Tengo todo lo que necesito para presentar una medida cautelar. Eso congela las propiedades. Ningún movimiento, ninguna venta, ninguna transferencia, mientras el caso está activo. Se puede hacer esta semana. ¿Rodrigo se enterará? Se le notificará formalmente. Sí. Respiré. Hágalo. Salí de la oficina de Fermín a las 12 del mediodía. El sol estaba fuerte. La calle llena de gente que iba tras sus cosas. Una señora con bolsas del mercado. 2 muchachos en bicicleta. Un hombre que hablaba por teléfono caminando rápido. Me detuve en la acera. Pensé en Mateo. No podía dejar que se enterara por una notificación legal. No podía dejar que alguien le explicara que su nombre había sido usado mientras él estaba enamorado y planeando su vida. Eso me correspondía a mí. Esa tarde le llamé. «Mamá, ¿qué pasó?» «Nada urgente. ¿Puedes venir esta semana?» «Solo tú. Sin Valeria». Pausa. «¿Estás bien?» «Sí, pero necesito hablar contigo». «¿Es por papá?» «Es por varias cosas. Puedes venir el miércoles». «Ahí estoy». Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano, parada en la acera, con el sol en la cara. Si esto tenía que romperse, que se rompiera limpio. El martes en la noche, Rodrigo recibió una llamada. Yo estaba en el cuarto cuando lo escuché hablar en la sala. Voz baja, tensa, y el tipo de voz que uno usa cuando no quiere que lo escuchen, pero el volumen sube solo porque las emociones lo suben. No escuché las palabras, solo el tono. Cuando entró al cuarto tenía una expresión que yo no le había visto en años. Se sentó en el borde de la cama. Yo seguí leyendo mi libro, o fingiendo leerlo. Gloria. ¿Qué? Necesito decirte algo. Cerré el libro. Lo miré. Rodrigo tenía las manos entrelazadas, los codos sobre las rodillas. La postura de alguien que se prepara para una conversación que no quiere tener. ¿Qué pasó? Dije. Hay unas inversiones, cosas que hice en los últimos años. No te consulté porque pensé que era mejor manejarlo yo. Lo miraba, sin interrumpirlo. Algunas cosas se complicaron. Hay unos socios, unos acuerdos. Puede que vengan unos papeles a la casa, documentos legales. No quiero que te asustes. Silencio. ¿Qué tipo de documentos legales? Dije. Voz tranquila, completamente tranquila. Trámites, nada grave. Solo quería avisarte para que no te sorprendieras. Lo miré unos segundos más. Gracias por avisarme, dije. Abrí el libro de nuevo. Rodrigo se quedó sentado un momento. Luego se levantó, fue al baño, cerró la puerta. Yo bajé el libro. Los papeles que venían no eran ninguna sorpresa para mí. Él intentaba adelantarse, preparar el terreno, contarme una versión pequeña antes de que llegara la versión grande, para que cuando llegara yo creyera que ya sabía todo. Era inteligente, pero ya era demasiado tarde para eso. Si esta historia te está llegando adentro, suscríbete al canal. Hay muchas mujeres que necesitan escuchar que no están solas, y tú podrías ser la razón por la que una de ellas lo encuentre. El miércoles llegó Mateo a las 7 de la tarde.
Rodrigo estaba en casa. Eso lo hacía más complicado, pero no había manera de evitarlo. Cenamos los tres. Conversación normal, superficial. Rodrigo preguntó por el trabajo de Mateo. Mateo respondió. Yo serví la comida y escuché. Después de cenar, Rodrigo dijo que estaba cansado y se fue al cuarto temprano. Mateo y yo nos quedamos solos en la sala. Mi hijo tenía la cara de cuando era adolescente, y yo lo llamaba a hablar. Una mezcla de disposición y leve inquietud, porque en esta familia las conversaciones serias siempre llegaban con peso. «Mamá, ¿qué pasa?» «Mateo, voy a contarte algo. Necesito que me escuches hasta el final antes de reaccionar». Me miró. «De acuerdo». Empecé desde el principio. El hospital, el sobre en la bolsa de Rodrigo, el estado de cuenta a nombre de Sandra, el USB y las propiedades, los movimientos, mi firma en el contrato de la sociedad. Y al final, lo más difícil, su nombre en esa tercera cuenta. Lo dije todo. Mateo no me interrumpió. Me había prometido que no lo haría, y no lo hizo. Cuando terminé se quedó callado un tiempo que se sintió muy largo. Luego dijo, «¿Estás segura?» «Tengo documentos. Tengo un abogado». «Sí, estoy segura». Se levantó. Fue hacia la ventana. Se quedó de espaldas a mí, mirando el jardín oscuro. «¿Valeria sabe?» dijo. La voz controlada, pero yo conocía a Shakes y a mis hijos. Debajo de ese control había algo que se estaba quebrando. «No lo sé con certeza, pero escuché una conversación entre ella y tu padre. Ella sabía que había algo pendiente de firmar. Coordinaba con él». Mateo no respondió. No sé si ella fue parte del plan desde el principio, o si fue usada también, como nosotros, dije. Eso es lo que no tengo claro. Se volvió. Tenía los ojos brillantes. Mi hijo de 30 años, con la mandíbula apretada y los ojos brillantes. 2 años, dijo. 2 años con ella. Lo sé, mi amor. ¿Cómo pudo él? No terminó la frase. Se sentó de nuevo. Se pasó las manos por la cara. Mateo, el abogado presenta la medida cautelar esta semana. Eso congela todo. Pero necesito que tú vayas también a ver a Fermín. Que revises lo de tu cuenta, que quede documentado que no sabías nada. Claro que no sabía nada. Lo sé, pero tiene que quedar en papel. Asintió despacio. Luego me miró. Mamá, ¿cuánto tiempo llevas cargando esto sola? Unas semanas. ¿Por qué no me llamaste antes? Porque necesitaba tener algo sólido antes de decirte. No quería darte una sospecha. Quería darte la verdad. Se levantó. Vino hacia mí. Me abrazó. Mi hijo grande, con esos hombros anchos, apretándome fuerte. Yo no lloré. No sé por qué. Tal vez porque ya había llorado todo lo que tenía y ahora solo quedaba terminar lo que había empezado. O tal vez porque cuando finalmente alguien más sabe la verdad, el peso se distribuye y lo que queda en ti ya no es dolor sino algo parecido a la calma. Esa noche, tarde, cuando Mateo ya se había ido y la casa estaba en silencio, fui a la cocina a tomar agua. En el pasillo me crucé con Rodrigo. Los dos nos detuvimos. Nos miramos en la penumbra del corredor, con la única luz siendo la que entraba desde la cocina al fondo. ¿Hablaste con Mateo de algo importante?, dijo. Le conté cómo me sentía. Respondí. Que he estado cansada. Que ha sido difícil todo lo del susto con tu salud. Rodrigo me miró unos segundos. Yo sostuve esa mirada sin pestañear. Buenas noches, dijo finalmente. Buenas noches. Pasó por mi lado hacia el cuarto. Yo seguí a la cocina. Tomé el vaso de agua. Me lo bebí despacio frente a la ventana oscura. Mañana llegarían los papeles de Fermín. Mañana todo cambiaría de forma, oficialmente, en papel, con sello y firma de notario. Pero la verdad era que todo había cambiado ya. Desde aquella noche en el hospital, con un sobre de papel manila en las manos,
y el olor a desinfectante que no tiene nombre. Lo que venía ahora no era el inicio. Era el final de algo que había durado demasiado. Y mientras dejaba el vaso en el fregadero, escuché el celular de Rodrigo sonar desde el cuarto. A esa hora de la noche. Y por primera vez en semanas no sentí la urgencia de escuchar. Ya sabía suficiente. Lo que no sabía todavía era lo que Daniela me diría si hasta la mañana siguiente, cuando llegara con algo en la mano que yo no esperaba. Algo que cambiaría el rumbo de todo lo que Fermín había planeado. A las 8 de la mañana del jueves, Daniela tocó a mi puerta. No llamó antes. Apareció directamente, con la maleta pequeña que había traído la semana anterior y una expresión que yo reconocí de inmediato. La misma que tenía de niña cuando sabía algo que le pesaba decir. Rodrigo estaba en la ducha. Tenía unos minutos. «Entra», dije en voz baja. Entramos a la cocina. Ella puso la maleta en el suelo y sacó el celular. Me lo extendió. «Anoche fui a buscar a Valeria. Me quedé quieta». «¿Qué hiciste? ¿Qué?» «Sé que me vas a regañar, pero escúchame primero». Tomé el celular. En la pantalla había una conversación de mensajes. El nombre arriba decía Valeria. La llamé ayer en la tarde. Le dije que necesitaba hablar con ella, que era sobre Mateo, que estaba preocupada por él. Daniela se sentó. Quedamos en un café. Fui. «Daniela, mamá, déjame terminar». Respiré, asentí. Le pregunté directo si ella sabía algo sobre los negocios de papá. No le di detalles. Solo le dije que habían llegado unos documentos a la casa que yo no entendía, con nombres que no reconocía, y que me preocupaba que Mateo pudiera estar involucrado en algo sin saberlo. ¿Y qué dijo? Daniela señaló el celular. Al principio se puso nerviosa. Dijo que no sabía nada, pero yo la seguí mirando y ella no podía sostener eso. Hizo una pausa. Terminó llorando, mamá. Lo que siguió me tomó por sorpresa. Según Daniela, Valeria sabía que su madre y Rodrigo tenían una sociedad de negocios. Lo había sabido desde hacía un año, cuando encontró documentos en casa de Sandra por accidente. Cuando le preguntó a su madre, Sandra le dijo que era una inversión normal, un acuerdo entre personas de confianza, nada de qué preocuparse. Valeria había creído eso, o había querido creerlo. ¿Sabía lo de Mateo? ¿Lo de su nombre en la cuenta?, pregunté. No. Cuando se lo mencioné, se le fue el color de la cara. Eso no lo sabía. ¿Y lo de que planeaban traspasar bienes a ella cuando se casaran? Daniela dudó. Eso es lo más complicado. Dice que su madre le habló de una herencia futura, algo vago, que cuando ella formara su propia familia tendría un respaldo, pero que nunca le explicó de dónde venía ese dinero. Me quedé mirando la pantalla del celular. Una muchacha de 28 años, a quien su madre le había construido un futuro con dinero ajeno, sin decirle exactamente de dónde salía. ¿Era eso inocencia? ¿O era comodidad de no preguntar demasiado? No lo sabía. Tal vez las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué va a hacer ella?, pregunté. Dice que necesita hablar con su madre. Daniela recogió el celular. Pero me mandó esto antes de que yo llegara aquí. Abrió los mensajes y me mostró el último. Daniela, hay algo que tu mamá debería saber. Mi mamá tiene una copia del testamento de tu papá, el nuevo, el que firmó hace 3 semanas. Yo lo vi en su escritorio. No lo leí completo, pero vi el nombre de tu mamá. No estaba donde debería estar. Rodrigo salió de la ducha. Escuché sus pasos en el pasillo. Daniela y yo nos miramos. Ella guardó el celular. Cuando Rodrigo entró a la cocina, nos encontró sentadas con café, como una mañana normal. «Daniela», dijo con esa cordialidad fría de siempre. «Buenos días», respondió ella, igual de neutral. Él se sirvió café, se sentó, miró el periódico. Yo lo observé sobre el borde de mi taza. 3 semanas atrás había firmado un testamento nuevo. Un testamento en el que, según Valeria, mi nombre no estaba donde debería estar.
35 años de matrimonio. Una firma en un papel que yo no había visto. Y mi nombre corrido de su lugar. Todo eso mientras yo le servía el desayuno. Mientras le daba los medicamentos a las horas exactas. Mientras fingía no saber nada. A las 10 de la mañana llamé a Fermín desde el carro, estacionada a 2 cuadras de la casa. Le conté todo lo que Daniela me había dicho. El encuentro con Valeria. El mensaje. El testamento. Fermín escuchó sin interrumpir. El testamento cambia las prioridades, dijo cuando terminé. Si lo modificó hace 3 semanas y usted no aparece como corresponde, necesitamos impugnarlo. Pero para eso necesito verlo. ¿Sandra tiene una copia? ¿Valeria puede conseguirla? No lo sé. Tal vez. Intente saberlo hoy. Una pausa breve. Gloria, la medida cautelar sobre las propiedades se presenta hoy, a las 3 de la tarde. Eso no cambia. Pero si el testamento está modificado de la manera que describes, vamos a necesitar movernos en 2 frentes al mismo tiempo. ¿Puedo ganar los 2? Con lo que tiene, sí. Pero hay que ser rápidas. Si Rodrigo se entera de la cautelar antes de que podamos actuar sobre el testamento, puede intentar mover lo que queda. ¿Cuánto tiempo tenemos? La notificación le llegará a Rodrigo probablemente mañana en la mañana. Eso nos da esta tarde y esta noche. Colgué. Llamé a Daniela. Necesito que le escribas a Valeria ahora. A la 1 de la tarde Valeria mandó una foto. 3 páginas del testamento, tomadas con el celular, con la letra temblorosa de alguien que sabe que está haciendo algo que no tiene vuelta atrás. Se las reenvié a Fermín de inmediato. Me quedé esperando en el carro con el motor apagado y el sol calentando el parabrisas. Fermín respondió en 20 minutos. Lo vi. El testamento deja la casa principal a Mateo, los ahorros conocidos a usted. Pero no menciona las propiedades de la sociedad. Las omite completamente, como si no existieran. Eso es intencional. Seguimos adelante con todo. Hable con sus hijos esta noche. La casa a Mateo. Los ahorros conocidos. Los pocos. Y los de la cuenta conjunta que yo sí conocía. A mí. Y las 6 propiedades. Compradas con nuestro dinero, simplemente no mencionadas. Destinadas, en silencio, a desaparecer hacia la sociedad. Hacia Sandra. Hacia Valeria. Después de 35 años. Esa tarde, mientras Rodrigo dormía su siesta, Daniela y yo nos sentamos en la mesa del jardín. Le mostré el mensaje de Fermín. Ella lo leyó. No dijo nada por un momento. ¿Cómo estás?, me preguntó. Era una pregunta sencilla. Pero en ese momento, sentada en ese jardín que yo había regado y cuidado durante 20 años, con las matas que yo había sembrado y los muebles que yo había elegido, y el sol cayendo sobre todo eso como si nada hubiera cambiado, la pregunta me pegó diferente. «Estoy bien», dije. Y era verdad. No el tipo de bien que significa que todo está en orden. El tipo de bien que significa que ya sé dónde estoy parada. Que ya no estoy en la oscuridad buscando a tientas algo que no entiendo. Sabía exactamente lo que había pasado. Sabía exactamente lo que venía. Y eso, después de semanas de no saber nada, se sentía como tierra firme bajo los pies. «Mamá», dijo Daniela, «¿qué vas a hacer con papá? ¿Cuándo le dices que sabes todo?» «Cuando Fermín me diga que está todo presentado. Cuando ya no haya nada que él pueda mover». «¿Y después?» Lo pensé. «Después voy a pedirle que se vaya de esta casa». Daniela asintió despacio. No preguntó más. A las 6 de la tarde, Mateo llegó sin avisar. Tenía la cara de alguien que había pasado el día pensando y había llegado a un punto en que pensar ya no alcanzaba. Necesitaba hacer algo. «Hablé con Valeria», dijo, sentado en la sala, con Daniela y conmigo frente a él.
¿Cómo resultó? Mal. Bien. No sé. Se pasó la mano por el pelo. Dice que no sabía todo. Le creo en algunas cosas. En otras no estoy seguro. ¿Qué vas a hacer? Me miró. Todavía no lo sé, mamá. Pausa. Pero lo que sí sé es que esto no puede seguir. Lo de papá. Lo de mi nombre en esa cuenta. Todo eso. Fermín necesita que vayas a verlo. Voy mañana a primera hora. Asintió. Luego miró hacia el pasillo, hacia la dirección del cuarto donde Rodrigo seguía durmiendo, su siesta larga de convaleciente. ¿Él sabe que sabemos? Sospecha. Pero no sabe cuánto. Mateo soltó el aire despacio. 30 años creyendo que era un buen hombre, dijo en voz baja. No con rabia, con esa tristeza específica de cuando alguien que amabas resulta ser alguien diferente a quien creías. Le puse la mano en el brazo. No dije nada. A veces las madres saben cuándo no hay palabras que alcancen. A las 9 de la noche, Rodrigo salió al jardín. Yo estaba sola ahí. Mateo y Daniela habían ido a buscar comida. La noche estaba fresca, el cielo despejado, las matas del jardín quietas. Se sentó en la silla frente a mí. Por un momento ninguno de los dos habló. Era una de esas noches que en otro tiempo hubiera sido simplemente una noche tranquila de matrimonio. 2 personas viejas en su jardín, en silencio, sin necesidad de llenar el aire. Pero este silencio era diferente. Gloria, dijo. Rodrigo, hay cosas que tendríamos que hablar. Sí, dije. Las hay. Me miró, y yo lo miré a él. 65 años, el pelo completamente blanco ahora. Las manos que una vez me parecieron seguras, firmes. Las manos de alguien en quien apoyarse. Mañana van a llegar unos documentos, dije. Su expresión cambió. ¿Qué documentos? Los que presentó mi abogado hoy a las 3 de la tarde. Silencio. Un silencio distinto al de antes. ¿Tu abogado? Repitió. Sí, mío. Rodrigo no dijo nada, pero vi como algo en él se reorganizaba, como cuando un edificio empieza a ceder y las paredes hacen ese ajuste silencioso antes de que todo se vea desde afuera. ¿Cuánto sabes? Dijo finalmente. Todo. Una palabra. Corta. Sin adorno. Se quedó mirándome. Gloria, si hablamos, si llegamos a un acuerdo entre nosotros, no tiene que... Ya no es entre nosotros. Dije. Dejó de ser entre nosotros hace 4 años, cuando abriste esa cuenta, cuando pusiste mi firma en ese contrato, cuando modificaste el testamento sin decirme. No levanté la voz. No lloré. Lo dije como se dice una verdad que ya no pesa, porque ya la has cargado tanto tiempo que se ha vuelto parte de ti. Rodrigo bajó los ojos. Y en ese gesto... Ese hombre que toda su vida había sostenido la mirada de todo el mundo, bajando los ojos en su propio jardín. Yo sentí algo que no esperaba sentir. No victoria. No alivio exactamente. Algo más parecido a la tristeza limpia, de cerrar algo que durante mucho tiempo creíste que era lo más importante de tu vida. Los días que siguieron fueron difíciles de maneras que nadie te prepara. Las medidas cautelares se notificaron. Las propiedades quedaron congeladas. Fermín presentó la impugnación del testamento con las pruebas de que el dinero de origen era de la cuenta conjunta. Rodrigo contrató su propio abogado. Sandra Pedraza de Montiel contrató el suyo. Y hubo conversaciones que no quiero recordar en detalle. Hubo documentos, reuniones... días enteros de trámites que se sentían interminables. Hubo una noche en que Mateo llamó a Rodrigo y habló con él durante 1 hora. No sé qué se dijeron. Mateo no me lo contó todo y yo no se lo pedí. Hay conversaciones entre padres e hijos que les pertenecen a ellos, aunque el resto de la familia esté en el medio. Hubo otra noche en que Daniela lloró en mi cocina. No por Rodrigo, sino por mí. Por los años. Por todo lo que yo había dado sin saber que del otro lado no había reciprocidad.
Eso fue lo más difícil de aceptar. No la traición en sí, sino el tiempo. Los años no se devuelven. Eso es lo que nadie dice cuando habla de estas historias. Que la justicia, cuando llega con una cuenta al lado. Y en esa cuenta está todo lo que ya pasó, no todo lo que ya no puede recuperar, todos los domingos y los cumpleaños y las noches ordinarias que viviste creyendo que eran una cosa y resulta que eran otra. Pero también, y esto sí quiero que lo escuches bien, también están los días que vienen. 6 meses después, yo vivía sola en la casa. Rodrigo se había ido a un apartamento pequeño, al otro lado de la ciudad. El proceso legal seguía, pero Fermín decía que íbamos bien. Una mañana de martes sin nada especial, me levanté temprano. Preparé café. Abrí la puerta del jardín. El aire olía a pasto mojado. Las matas estaban crecidas. Había estado descuidándolas durante meses, pero esa mañana me di cuenta de que eso también podía cambiar. Me senté con mi café. El jardín quieto, el cielo empezando a aclarar. 62 años. Pensé en todo lo que sabía él hacer y que durante años había puesto al servicio de una casa, de un matrimonio, de una familia que ahora tenía una forma diferente a la que yo había imaginado. Contabilidad. 35 años sin ejercerla, pero todavía estaba ahí, en algún lugar, debajo de todo. Daniela me había dicho las semanas anterior que un estudio pequeño en su ciudad buscaba a alguien de confianza para llevar las cuentas. Lo había anotado en un papel. Esa mañana lo busqué. Lo miré un rato. Luego tomé el teléfono y marqué el número. No sé qué viene ahora exactamente, pero sé que esta vez, lo que venga, lo voy a ver llegar. Con los ojos abiertos. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete al canal. Hay más historias como esta esperando. De mujeres que encontraron su voz cuando ya creían que era demasiado tarde. Pues no te las pierdas. Y cuéntame en los comentarios. ¿Conociste a alguien así? ¿Una mujer que empezó de nuevo cuando el mundo decía que ya no había tiempo? Quiero leerlos. Cada uno.